Capítulo 1. ¿Cuál es, pues, esta arma de conquista? Primero, ¿cuál es, pues, esta arma de conquista? En efecto, la sangre del Cordero. La muerte del Hijo de Dios. La sangre del Cordero significa, primero, la muerte del Hijo de Dios. Los sufrimientos de Jesucristo pueden ser expuestos por alguna otra figura, pero su muerte en la cruz requiere la mención de la sangre. Nuestro Señor no solo fue golpeado y herido, sino que fue asesinado. La sangre de su corazón fue derramada poco a poco, hasta desangrarse y morir. Aquí el de quien hablamos era Dios, sobre todo bendecido para siempre, pero condescendió a tomar nuestra hombría en unión con su divinidad de una manera misteriosa. Nació en Belén como un bebé, creció como un niño, maduró hasta convertirse en hombre, y vivió aquí entre nosotros, comiendo y bebiendo, sufriendo y regocijándose, durmiendo y trabajando como los hombres. Murió de verdad y en verdad, y fue enterrado en la tumba de José de Arimatea. Esa muerte fue el gran hecho que se establece con las palabras, la sangre del Cordero. Debemos ver a Jesús como el Cordero de la Pascua de Dios. No solo separado de los demás, dedicado a ser el memorial de Israel y consagrado al servicio divino, sino como el Cordero inmolado. Recuerden que Cristo visto como vivo y no como muerto, no es un Cristo Salvador. Él mismo dice, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Los modernos claman, ¿por qué no predicar más sobre su vida y menos sobre su muerte? Yo respondo, predicad su vida tanto como queráis, pero nunca aparte de su muerte, porque es por su sangre que somos redimidos. Predicamos a Cristo. Pero completa la frase, predicamos a Cristo crucificado, dice el apóstol. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Ah, sí, ahí está el punto. Es la muerte del Hijo de Dios que es el arma de conquista. Si no hubiera derramado su alma hasta la muerte, e incluso hasta la muerte de la cruz, si no hubiera sido contado con los transgresores y hubiera muerto de vergüenza, no tendríamos ningún arma con la que vencer al príncipe dragón. Por la sangre del Cordero entendemos la muerte del Hijo de Dios. Escuchadlo, hombres, porque habéis pecado. Jesús muere para que podáis ser limpiados de vuestro pecado, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y murió para redimirnos de toda maldad. El punto es su muerte, y paradójicamente, esta muerte es el punto vital del Evangelio. La muerte de Cristo es la muerte del pecado y la derrota de Satanás, y por lo tanto es la vida de nuestra esperanza y la seguridad de su victoria. Porque derramó su alma hasta la muerte, divide el botín con los fuertes. La muerte de nuestro Señor como un sacrificio sustitutivo. A continuación, por la sangre del Cordero, entendemos la muerte de nuestro Señor como un sacrificio sustitutivo. Seamos muy claros. No se dice que hayan vencido al archienemigo por la sangre de Jesús o la sangre de Cristo, sino por la sangre del Cordero. Y las palabras son expresamente elegidas porque, bajo la figura de un Cordero, hemos puesto ante nosotros un sacrificio. La sangre de Jesucristo, derramada por su valor para la verdad, o por pura filantropía, o por abnegación, no transmite ningún evangelio especial a los hombres y no tiene ningún poder peculiar sobre él. Es un ejemplo digno de engendrar mártires, pero no es el camino de la salvación para los hombres culpables. Si proclamáis la muerte del Hijo de Dios, pero no mostráis que murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios, no habéis predicado la sangre del Cordero. Debéis hacer saber que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías capítulo 53, versículo 5. Y que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros.
Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿O no habéis declarado el significado de la sangre del Cordero? No hay victoria sobre el pecado sin un sacrificio sustitutivo. El Cordero bajo la antigua ley fue traído por el ofensor para hacer expiación por su ofensa, y en su lugar fue sacrificado. Este era el tipo de Cristo, tomando el lugar del pecador, llevando el pecado del pecador y sufriendo el lugar del pecador, y así vindicando la justicia de Dios, haciendo posible que Él sea justo y el justificador de aquel que cree. Entiendo que esta es el arma de conquista. La muerte del Hijo de Dios, establecida como la propiciación por el pecado. El pecado debe ser castigado. Es castigado en la muerte de Cristo. Aquí está la esperanza de los hombres. La muerte de nuestro Señor es efectiva para quitar el pecado. Además, entiendo por la expresión, la sangre del Cordero, que la muerte de nuestro Señor fue efectiva para quitar el pecado. Cuando Juan el Bautista señaló por primera vez a Jesús, dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Nuestro Señor Jesús ha quitado el pecado con su muerte. Amados, estamos seguros de que ofreció una aceptable y eficaz propiciación cuando dijo, «Consumado es». Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. O quitó el pecado, o no lo hizo. Si no lo hizo, ¿cómo va a ser eliminado? Si lo hizo, entonces los creyentes están claros. Aparte de cualquier cosa que hagamos o seamos, nuestro glorioso sustituto quitó nuestro pecado, como en el tipo de chivo expiatorio que llevó el pecado de Israel al desierto. Levítico, capítulo 16, versículo 8. En el caso de todos aquellos por los que nuestro Señor se ofreció a sí mismo como sacrificio sustitutivo, la justicia de Dios no encuentra obstáculos para su pleno desarrollo. Es coherente con la justicia que Dios bendiga a los redimidos. Hace casi 1900 años, Jesús pagó la terrible deuda de todos sus elegidos, e hizo una completa expiación de toda la masa de las iniquidades de los que han de creer en Él, quitando así toda esta tremenda carga y arrojándola de un solo golpe de su mano traspasada a las profundidades del mar. Cuando Jesús murió, una expiación fue ofrecida por Él y aceptada por el Señor Dios, de modo que ante el alto tribunal del cielo hubo una clara remoción del pecado de todo el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. En la plenitud de los tiempos, cada redimido acepta individualmente para sí mismo la gran expiación por un acto de fe personal, pero la expiación en sí misma se hizo mucho antes. Creo que esta es una de las aristas del arma de la conquista. Debemos predicar que el Hijo de Dios ha venido en la carne y ha muerto por el pecado humano, y que al morir no solo hizo posible que Dios perdonara, sino que aseguró el perdón para todos los que están en Él. No murió para hacer salvables a los hombres, sino para salvarlos. No vino para que el pecado pudiera ser dejado de lado en algún momento futuro, sino para dejarlo de lado allí y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Porque con su muerte terminó con las transgresiones, puso fin al pecado y trajo la justicia eterna. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Los creyentes pueden saber que cuando Jesús murió, fueron liberados de las demandas de la ley, y cuando resucitó de nuevo, su justificación fue asegurada. La sangre del Cordero es un precio real, que hizo un rescate efectivo. La sangre del Cordero es una verdadera limpieza, que realmente purificó el pecado. Esto es lo que creemos y declaramos, y por este signo conquistamos. Cristo crucificado, Cristo el sacrificio por el pecado, Cristo el Redentor efectivo de los hombres. Lo proclamaremos en todas partes, y así derrotaremos a los poderes de las tinieblas.